Entonces, lo que hemos dicho hasta ahora, ¿verdad? En definitiva es que lo que conocemos en el mundo es sobre todo una inmensa explosión de inteligencia. El universo concebido como una unidad, que esa es la idea que hoy tenemos, que podría cambiar, y después se descubre otra cosa anterior. De momento no hay ningún indicio, o por lo menos no hay indicio firme, pero podría ser, no es imposible. No es imposible. Ahora, pudiendo haber otra etapa anterior, digamos, lo que observamos es una unidad en el universo y una especie de despliegue de inteligencia fenomenal. Digamos, y eso necesita una explicación inteligente. Tanta inteligencia en el universo. Bueno, pues claro, una vez que uno llega a que tiene que existir un Dios, la segunda pregunta es, bueno, pero es la paradoja. Uno se tropieza con el problema del mal. ¿Cómo puede existir un Dios bueno y todopoderoso si hay mal? Y la cuestión tiene mucha fuerza, Tiene tanta fuerza que primero nunca la podemos explicar del todo. Después, bueno, de alguna manera la fuerza que tiene y la incomprensibilidad está expresada en las mismas palabras del Señor: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? O sea, eso no está dicho en plan cosmético, ¿no? Y, o sea, que la cuestión es, y que al mismo tiempo te obliga a situarte en este mundo de otra manera. Y en concreto a reorientar lo que son las aspiraciones espontáneas, naturales de los seres humanos, que son ¿cuáles? A vivir bien. Yo lo que quiero es vivir bien, vivir tranquilo y vivir feliz. O sea, en definitiva, yo quiero Disneylandia. Por favor, Disneylandia, por favor. Bueno, en cierta manera, para lo que estamos hechos para mucho más, pero en una primera instancia uno se puede quedar en Disneylandia. ¿Y por qué no es Disneylandia este mundo? Si hay un Dios bueno, tendría que ser Disneylandia, ¿no? Bueno, pues hay que darle la vuelta. La cosa es que no es Disneylandia. Entonces, si tú solo aspiras a vivir tranquilo, no te has enterado cuál es el argumento de este mundo, qué es lo que está pasando. Esto también es una toma de conciencia, Primero, Dios, pues hay un Dios, para no poner el Dios cristiano, claro, del mundo llegas a qué Dios, no sabes muy bien. A alguien inteligente, sí, pero mucho más no sabes. Nosotros sabemos por la revelación cristiana cómo es ese Dios, aunque eso también aumenta la tensión. Decimos, Dios es un Dios perplejo, en plan motor inmóvil aristotélico, que no le interesa mucho lo que pasa por aquí, que es una pobre cosa que se está dando vueltas y tal, y bueno, allá ellos, ¿no? Ni siquiera lo conoce, Pero ahora decimos, no, Dios es bueno, esto cómo se organiza. Es decir, que esto pone en juego pues principios de la revelación cristiana, como son el pecado. Eso también, ¿para qué vivimos en este mundo? ¿Y qué hacemos aquí? No, en este mundo, sobre todo, vives pues para intentar vivir en Disneylandia, no es lo que tienes que hacer en esta vida. Ese es el objetivo vital, que como lo llevamos puesto es el que nos sale en primera instancia, por defecto. ¿Por defecto qué sale? Yo lo que quiero es una buena casa, tranquilidad, la playa, ¿no? Un buen trabajo, ganar lo suficiente, pasarlo bien. Bueno, no pasarse, pero pues todo bien, ¿no? Cuando me preguntan, me dicen, ¿todo bien? Me dice, bueno, todo bien es la definición del cielo, ¿no? Aquí no puede ser, ¿no? Pero a esto hay que darle la vuelta. O sea, lo que me llama la atención, claro, es el sufrimiento de los inocentes, eso es lo que me llama la atención. Es una petición, la queja, uno se queja, pero si analiza un poco la queja no tiene sentido en un pensamiento materialista. ¿De qué te quejas? La materia va para aquí y por allá, mira, pasa lo que pasa y punto, ¿no? En el fondo, cuando te quejas, estás aspirando a que exista Dios. Estás reclamando a la naturaleza que tenga una lógica, que tenga una justicia que la naturaleza no tiene. La física no está dentro, la justicia no está en las propiedades de la física. Es una propiedad moral que solo tienen seres morales. Los átomos no tienen ninguna inclinación moral.
Si te caes, te cae, ¿no? Se cae la luz, te mata y se acabó. Da lo mismo que se lleve por delante un árbol, una persona, una viuda con 5 hijos o que no, o al revés, una vieja que ya total para lo que va a vivir, no tiene discernimiento moral. La naturaleza no tiene discernimiento moral. Pero uno espera que la realidad lo tenga, porque en el fondo, cuando espera eso, está reclamando que exista Dios. Echar de menos la justicia es reclamar la existencia de Dios, también en la sociedad. A ver, si esto es un mundo material donde todo es pues sin sentido, pues ¿qué más te da que se golpeen los átomos o que se golpeen las personas? Pues igual, ¿no? La injusticia es una cosa que no tiene sentido. Y la protesta, hombre, se entiende que uno proteste cuando la injusticia es con él, pero porque lo siente, pero ¿de qué te quejas? El mundo material hay mal. Es decir, ni siquiera la idea de mal casi no tiene sentido, son referencia a uno mismo, ¿no? Pero si tú reclamas justicia, estás reclamando que exista Dios. Fijaos que estamos en el centenario de Kant, tercer centenario de Kant, cuando hizo la crítica a la razón práctica, claro, que era en el fondo intentar construir una moral autónoma, hecha desde el ser humano, desde la dignidad del ser humano. ¿Cómo tiene que vivir el mundo, el ser humano, dignamente y sin ninguna referencia sobrenatural religiosa? Pero al final, para que funcione la moral, necesita unos presupuestos, unos postulados de la razón práctica, que exista la libertad, cosa que no es obvia, lo hemos dicho, si uno cree que solo hay materia, no es obvia en absoluto. Pero Kant no creía eso, pero vamos, tiene que existir la libertad, tiene que postular, porque si no, no hay moral. La segunda, que exista Dios, y la tercera, que haya una retribución, porque si no, no hay manera de arreglar la injusticia. Y no funciona una ética. Y eso, él no dice, eso no se puede deducir racionalmente, pero viene de alguna manera pedido, puede ser que no exista, pero viene pedido por las mismas cosas, ¿no? Por eso ahí aparece ese como el Deus Daretus de Ratzinger, también en la vida política. Hay que funcionar como si Dios existiera. Si Dios no existe, es muy difícil reconocer la dignidad de las personas y la primacía de la justicia como ideal. Muy difícil. ¿Por qué funcionamos como personas en un régimen de justicia y no funcionamos como ratas en un régimen de competencia? En la naturaleza más bien se funciona como ratas, ¿no? O sea, cuando nos ponemos en el otro plano, en el fondo nos situamos en un plano personal que reclama la existencia de Dios para poderlo sostener. Aunque no sea una deducción que digamos rigurosa, en el sentido de 2 y 2 son 4. Tiene que existir Dios porque si no, no se sostiene la justicia. Bueno, claro, pero la otra es que el argumento también se te vuelve contra ti mismo, porque dices, bueno, ¿por qué Dios no actúa? Y dice, bueno, ¿y por qué no actúas tú? No, yo quiero vivir en Disneylandia, lo siento. Yo he venido a este mundo a vivir en Disneylandia, no me líes, ¿no? Claro, si hay mal en el mundo, ha cambiado tu vocación, ¿no? Tú creías que venías al mundo a vivir en Disneylandia, a hacer Disneylandia, ¿no? Vienes también a hacer algo bueno en este mundo donde hay muchas cosas malas, ¿no? Parte de tu vocación, no la puedes concebir solo en términos de Disneylandia. Dices, no, y es que me gustaría vivir siempre de vacaciones, ¿no? Disneylandia. Como aquel niño que le preguntaban, ¿y tú qué quieres ser de mayor? Yo jubilado. Bueno, es que, no sé, yo quiero vivir así, ¿no? Tampoco parece muy apetecible, la verdad, pero... Esta es la otra, ¿no? Hermano, bebe que la vida es breve. Tengo yo una jarra de estas. Claro, no cuadra el mundo, esto es indicio también de que aquí ha pasado algo, esto no cuadra, ¿no? Algo es incomprensible, indicio de que no tenemos aquí morada permanente, pero fijaos
que el mal entonces representa para los seres humanos conscientes una vocación. Como he dicho, muchas veces es así. Entonces, habiendo mal en el mundo, yo no puedo concebir mi vida con un horizonte que es simplemente pasarlo bien. No puede ser, no. Digo, yo lo paso bien y los demás allá vean, ¿no? Y que se ocupe Dios, si existe. Claro, tomarse en serio a Dios cambia la vida, pero tomarse en serio el mal también, ¿eh? Fijaos que una de las grandes áreas de la literatura es la épica, que, digamos, casi inconscientemente refleja la idea de que en este mundo hay una lucha entre el bien y el mal. Que eso es lo que dice también el cristianismo. Aquí expresiones recientes, la idea de un renacimiento de la épica, con El Señor de los Anillos y con la Guerra de las Galaxias. Aunque si pensamos un poco el análisis que hacen de dónde está el mal y por qué se produce, no es muy profundo. No lo saben situar. ¿Por qué hay mal? Algunas cosas llegan, ahí se podría poner Gollum y tal. Estamos en el centenario de Conrad, El corazón de las tinieblas, que piensa en la selva que te come, es un antiecológico, es anterior al pensamiento ecológico. Ahora la selva no te come sino que te acaricia, ¿no? Pero en tiempos de Conrad la selva te comía y había que luchar contra la selva, y si no te comía. Entonces describe cómo te come la selva, vamos. Entonces el bien ahí está en la cultura. Cuando va por el Támesis, el capitán, no me sale el nombre, el capitán, y entonces dice, aquí llegaron en un tiempo los romanos. Esto también fue oscuro y llegó la civilización. La civilización es la salvación. En parte es verdad. Bueno, y El Señor de las Moscas, que también es una meditación interesante sobre los atavismos humanos. En cuanto nos descuidamos, nos sale ahí la maldad, con sus expresiones de competencia entre unos y otros, de rivalidades, de odios, de matanzas, Claro, los cristianos tenemos dicho en términos que son metafóricos y ilustrativos y, bueno, pues una idea bastante profunda de lo que es el mal, con estos pecados de origen. Bueno, ¿qué es lo primero que pasó entre los hombres? Que se mató uno a otro, pues buen comienzo, ¿no? Y esto se repite además. Dice, no es ninguna broma. ¿Y qué pasa cuando se juntan todos? Pues que haces la Torre de Babel. En cuanto te descuidas, estás haciendo la Torre de Babel. Un mundo perfecto, a tu medida. Bueno, pues la Biblia habla del mal desde el principio de la historia. Entonces, es misterioso porque de esto no se puede sacar una especie de deducciones exactas de cómo funciona todo, pero hay algunos puntos comprobables. Uno, que el ser humano está bastante roto por dentro, todos, que no vive en el paraíso, que no somos completamente buenos, aunque nos gustaría pensarnos así, y la sociedad tampoco, aunque tiene muchas cosas buenas, como todo el mundo, refleja también y acumula males personales. Claro, por eso es necesario un juicio más allá, como hemos visto en Kant, para hacer justicia, y se necesita un Dios para resolver la muerte, la justicia más allá de esta vida, tantas veces en esta vida no se arregla, y la felicidad. Pero aquí, ¿por qué permite el mal? Pues quizá por espabilarnos. Aquí es muy interesante, no estamos en el paraíso. El ser humano es un ser fuera del paraíso. Aquí no podemos hacer el paraíso. La escena de la expulsión del paraíso también significa esto. El ser humano aquí, en esta condición histórica, aquí no hay manera de hacer un paraíso. En cuanto intentas hacer un paraíso, te sale la Torre de Babel o te sale la revolución cultural china. Es muy interesante, quizá conocéis esta historia, que es muy interesante. Manuel García Morente, profesor de ética, decano de la Facultad Central de Filosofía de la Central de Madrid, en los años 30, republicano, que formó parte del grupo de los intelectuales que apoyaron la República, y él era
de opinión republicano-liberal, más o menos, y bueno, le pidieron que admitiera en la universidad a profesores comunistas y dijo que no tenía calificación universitaria, no podía. Y con eso se la guardaron. Bueno, si eran comunistas, exactamente de qué rama era de la izquierda extrema, ¿no? Entonces, pues, un día cualquiera le avisaron, oye, que van a por ti. Entonces, con lo puesto, se fue a París. Entonces, no tenía ni con qué vivir. Una señora le dejaba la casa para dormir, otra señora le daba de comer, estaba intentando, pues, ganar algún dinero con algunas traducciones, con alguna cosa, porque no tenía nada, era amigo del presidente de gobierno, de Negrín y de otros ministros, y quería sacar a sus hijas de España, de Madrid. Pero no tenía ni con qué tenerlas en París ni nada. Entonces estaba angustiado completamente. Había quedado viudo, tenía también una criada con las hijas, quería sacarlo. Una de las hijas estaba casado con el presidente de Acción Católica Toledana y se lo habían ventilado, solo por eso. Y bueno, estaba angustiado, perdido en París. Y de repente llega a pensar, pues todo esto debe tener algún sentido. Cosa que cuando uno le sigue, este es el libro donde él cuenta esto al director espiritual del Seminario de Madrid, don José María García La Higuera. Y cuando me está contando esto, él piensa que de alguna manera esto tiene que estar pensado, organizado, y que hay un Dios que te da las cosas, que organiza la vida, todo lo que ha pasado, que debe tener algún sentido. Dice, pero yo entonces en esta historia, ¿qué puedo hacer? Dice, pues nada. Es una historia maligna para él, claro. Entonces dice, bueno, yo lo que puedo hacer es suicidarme. Aunque, ¿para qué tengo libertad? Esto no lo puedo controlar, yo me puedo suicidar. Entonces, como le parece un poco fuerte, todo esto es en medio de un agobio tremendo, le pasan una hora de muchas horas a la noche, entonces pone la radio. Y bueno, había algo primero, y enseguida entró un coro de Berlioz, de oratorio de Navidad, que es precisamente l'adieu des bergers, el adiós de los pastores. Es un coro muy dulce. Entonces, claro, se representa también, su familia era católica, su mujer era católica, él no practicaba, pero pues le recuerda la figura de Jesús en Navidad, y entonces, en medio de esa angustia del mal, tal, se acuerda, ve como al Señor con los brazos abiertos, el Señor en la cruz también, dice, en este Dios se puede creer. Que es la respuesta que tenemos aquí a la cuestión del mal en sus aspectos más duros. Uno hemos dicho, por una parte hay una vocación, o sea, uno si viene a este mundo tiene que saber que este mundo, si se entera, aquí tienes algo que hacer porque hay mucho mal, a ver qué haces, a ver cómo colaboras, ¿eh? Se puede seguir la música. Bueno, entonces, él, y además eso va unido a que poco después tiene la sensación de que el Señor está ahí. No lo ve, le parece que está ahí. Dice, pero yo estaba agotado, Entonces le escribe, porque en ese momento él decide ser sacerdote.
y le escribe entonces al rector del seminario que había conectado con él para preguntarle, todo esto lo escribe cuidadosamente para preguntarle si eso puede ser verdad, si la experiencia esa puede ser auténtica, porque se acordaba que a Santa Teresa le pasa algunas veces. Dice, ¿eso que yo he sentido puede ser auténtico? Lo escribe por eso, y por eso escribe él su vida. Bueno, pues esta es un poco esa conclusión que llega García Morente Manuel, pues en este Dios se puede creer, un Dios que comparte el dolor, que está cerca. Dice, no te puedes explicar qué papel tiene en la historia. Ahora, sí que te tienes que representar que esta es una historia trágica, que hay un combate entre el bien y el mal. También es importante destacar que, esto me parece que ahora no pasa, que el combate entre el bien y el mal no es el combate entre buenos y malos, que siempre es un error, porque todos somos malos también. Como decía nuestro padre, la línea pasa por el corazón de cada uno. O sea, no es tan fácil. Dice, este es un combate en la historia entre buenos y malos. No, no, es un combate entre el bien y el mal. Es un combate trágico. Esto es la representación de Cristo. Bueno, un recuerdo de cómo atraía a todos. El combate, ¿no? Bueno, esto no es una cosa seria, ninguna broma. Lo que está pasando aquí, bueno, en el fondo ya sabe, el Apocalipsis es una exageración. No, el Apocalipsis es una expresión de la historia. Es verdad que en la vida ordinaria pues tomas una cervecita, vas de por aquí, vas por allá y son todo 4 vulgaridades. Pero en la historia por debajo hay una lucha entre el bien y el mal. Entonces ahí tienes que colaborar. Esa es la cuestión. Una épica, de ahí nace la épica, de verdad. Bueno, cada uno vive en este escenario y a lo mejor hace muy poco como la viuda que echa las monedillas, pero estamos en esta guerra. Y esto es el primer punto que hemos visto. Muy bien. Y es, como decimos, una coda a lo anterior. Dice, Dios existe. Bueno, viene el problema del mal, que es un problema importante religioso, que te sitúa religiosamente en el mundo, que te dice, tienes que ocuparte del mal. Bueno, aquí había una escena final un poco simpática. Espera. Pon el último, esto, ¿ves tú? Son 2 posibilidades, 2 imágenes de la felicidad, con mucha gente también apretada, pero 2 imágenes distintas.